Yo lo vi. Vi cuando la tierra por primera vez bebió la sangre de un inocente. Vi al cielo quedarse en silencio y al corazón de una madre romperse en silencio. Esta no es solo la historia de dos hermanos, es la historia de una elección, de un corazón corrompido por la envidia, del peso de una decisión que cambió el rumbo de la humanidad. Hoy, en la jornada sagrada, vamos a presenciar el momento en que el pecado no solo entró en el hombre, sino que pasó a controlarlo. Acompáñame en esta emocionante narración sobre Caín y Abel, la primera tragedia registrada en las Escrituras. En los ojos de Caín había algo que ningún hombre había sentido hasta entonces. Era más que ira. Era el dolor de no sentirse aceptado, de no ser suficiente. Una llama que, cuando no se contiene, se convierte en incendio. Y al final, quiero saber, ¿crees que el corazón humano todavía lleva el mismo impulso de Caín? Quédate conmigo hasta el último segundo, porque la revelación de esta historia puede transformar la forma en que ves el mundo que te rodea. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, su vida cambió por completo. Ahora, lejos de la presencia directa de Dios, tenían que trabajar la tierra con sudor y dolor. Y fue en ese nuevo mundo, marcado por las consecuencias del pecado, donde nacieron sus hijos, Caín y Abel. Caín fue el primogénito. Desde pequeño demostraba ser fuerte, decidido y apasionado por la tierra. Era agricultor. Su placer estaba en el suelo, en las plantas, en las cosechas. Abel, el hermano menor, era diferente. Tenía un corazón más sensible, una calma que lo hacía querido por todos. Su trabajo era con los animales. Era pastor de ovejas y trataba a cada una con cuidado y ternura. Ambos crecieron bajo la sombra de los recuerdos del Edén. Sus padres contaban con frecuencia cómo era la vida antes de la caída y cómo la presencia de Dios era real y palpable. Eso moldeó la forma en que Caín y Abel veían el mundo. Pero, aunque eran hijos de los mismos padres, sus elecciones y caminos espirituales serían muy diferentes. Y sería precisamente esa diferencia la que daría inicio a la mayor tragedia familiar de la historia. La infancia de ambos estuvo llena de enseñanzas. Adán y Eva, aún marcados por el arrepentimiento, intentaban mostrar a sus hijos la importancia de mantenerse cerca de Dios. Cada amanecer, los hermanos veían a sus padres orar, buscando perdón y orientación. Pero mientras Abel absorbía eso con humildad, Caín cargaba con un sentimiento de injusticia que crecía con el tiempo. A medida que crecían, el contraste entre ellos se intensificaba. Donde Abel veía a Dios como un padre amoroso, Caín lo veía como un juez severo. Esa diferencia silenciosa, imperceptible a los ojos humanos, pronto se convertiría en la raíz de una decisión trágica. Con el paso del tiempo, Caín y Abel aprendieron sobre la importancia de adorar a Dios. Adán y Eva enseñaron que, incluso fuera del Edén, el Creador aún era digno de honra y que todo trabajo debía rendirle alabanza. Entonces llegó el día en que los hermanos decidieron ofrecer un sacrificio. Caín, agricultor, trajo frutos de la tierra. Seguramente eran bonitos, tal vez los mejores de su cosecha, pero su ofrenda venía más del deber que del corazón. Abel, por otro lado, escogió cuidadosamente un cordero perfecto, el primogénito de su rebaño. Él sabía que el verdadero sacrificio requería entrega y humildad. La intención del corazón pesaba más que el valor material de la ofrenda. Abel se presentaba ante Dios con reverencia y obediencia. Caín con formalidad y orgullo. Dios, que ve más allá de las apariencias, aceptó con alegría la ofrenda de Abel, pues reflejaba sinceridad, pero la de Caín fue rechazada, y eso lo consumió.
El rechazo encendió en Caín un sentimiento de insuficiencia. En lugar de buscar entendimiento, se hundió en resentimientos. Comenzó a comparar su ofrenda, su valor, su existencia. Se sentía humillado, no por Dios, sino por el reflejo del corazón puro de Abel. El altar donde se hicieron las ofrendas se convirtió, para Caín, en símbolo de división y dolor. Y en lugar de inclinarse ante Dios y arrepentirse, se alejó aún más, alimentando un sentimiento oscuro que comenzaba a dominar su corazón. Era como si el rechazo hubiera herido su orgullo en un punto sin retorno. Comenzó a ver a Abel no como un hermano, sino como un rival. Una amenaza que debía ser eliminada para recuperar su dignidad herida. Caín no pudo ocultar su abatimiento. Su rostro se cerró. Sus pasos se volvieron pesados. No entendía por qué Dios había aceptado la ofrenda de Abel y rechazado la suya. Pero lo que más lo corroía era el brillo en los ojos de su hermano. Dios, en su infinita misericordia, se acercó a Caín, le habló, le advirtió: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Era como si Dios le diera una segunda oportunidad, una advertencia, una luz. Pero Caín la ignoró. Alimentó su ira, regó su orgullo herido, y la semilla de la envidia creció dentro de él. Su semblante se volvió sombrío, sus pensamientos caóticos. La envidia dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una intención, un plan, un peso. Cada vez que veía a Abel, un torbellino de emociones lo invadía. Se sentía pequeño, despreciado, olvidado. Comenzó a evitar a su hermano, a responderle con frialdad, pero por dentro, la llama de la ira ya ardía. Y así, Caín comenzó a recorrer un camino sin retorno, donde el silencio ocultaba una tormenta que estaba a punto de estallar con toda su fuerza. En las madrugadas solitarias, mientras todos dormían, Caín permanecía despierto. Revivía el momento del rechazo. Escuchaba y releía en su mente cada palabra de Dios. Pero en lugar de arrepentimiento, sentía rabia. Su alma se volvía un campo seco, listo para arder. Una mañana, Caín llamó a Abel al campo. El sol aún se elevaba en el horizonte, dorando los campos y lanzando sombras suaves sobre la tierra. Era una invitación común entre hermanos, como tantas otras. Abel, con el corazón puro y sin sospechas, aceptó. Pero dentro de Caín, todo hervía. La envidia se había transformado en odio, y el odio en una decisión trágica. Cada paso que daba junto a su hermano lo acercaba a un abismo. Al llegar al campo, lejos de los ojos de sus padres y del resto de la familia, Caín se detuvo. Miró a Abel. Tal vez dudó por un instante, pero la voz de la ira habló más fuerte que la de la razón. Y allí, en un momento de furia descontrolada, Caín atacó a Abel. La tierra que antes había producido frutos, ahora recibía la sangre inocente del primer hombre asesinado en la historia. El grito de Abel resonó por el campo, un sonido que rompió la paz de la creación y subió al cielo. La tierra se tiñó de rojo, y el silencio que siguió fue pesado, eterno. Caín cayó de rodillas. Sus manos temblaban, manchadas de sangre. Sus ojos, abiertos de par en par, contemplaban el cuerpo sin vida de su hermano. La realidad lo golpeó con fuerza. Había cometido lo irreparable. El suelo parecía rechazarlo. El aire se volvía denso. Y en ese momento, el cielo se abrió para pronunciar una sentencia que cambiaría su vida para siempre. Dios, que todo lo ve, vino al encuentro de Caín. No con una espada, no con un trueno, sino con una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín,
Aún con el corazón endurecido, respondió con frialdad: «No sé, ¿acaso soy yo Elí, guardián de mi hermano?» El cielo se estremeció ante esa respuesta, no por falta de conocimiento, sino por la dureza que revelaba. Entonces, Dios le dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Y con esas palabras, el juicio fue pronunciado. Caín ya no sería bendecido en la tierra. A partir de entonces, la tierra no le daría más su fuerza. Sería un errante, un fugitivo, alguien que deambularía sin paz ni lugar. Pero incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Cuando Caín temió que cualquiera que lo encontrara lo mataría, el Señor colocó una señal en él, una marca que lo protegería para que no fuera asesinado. Esa marca no era de aprobación, sino de compasión, un símbolo de que, aunque el hombre había caído tan bajo, aún no estaba fuera del alcance de la gracia divina. Caín se alejó de la presencia del Señor. Se fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Llevaba consigo el peso de su crimen, la memoria de su hermano y la distancia de Dios. Era el inicio de una nueva etapa en la humanidad, donde el pecado, que antes solo estaba en desobedecer, ahora había tomado forma en violencia, sangre y separación. El asesinato de Abel no solo fue una tragedia familiar, fue un marco para toda la historia humana. Por primera vez, la muerte llegó por las manos de otro ser humano, y eso cambió todo. Adán y Eva lloraron profundamente la pérdida de su hijo. La casa que antes estaba llena de esperanza, ahora estaba marcada por el luto, y el vacío dejado por Abel nunca pudo ser llenado. La relación entre los hombres y Dios había sido fracturada aún más. El pecado, que comenzó con una fruta, ahora se mostraba en su forma más cruda: el odio entre hermanos. La tierra, que había sido maldita por la desobediencia de Adán, ahora clamaba por justicia ante la sangre inocente derramada sobre ella. Pero, incluso en medio del caos, Dios no abandonó a la humanidad. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, a quien consideraron un regalo del cielo para consolar sus corazones. Y fue en los días de Set que los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor. La esperanza, aunque herida, no fue destruida. La historia de Caín y Abel es más que un relato trágico. Es una advertencia. Nos muestra cómo el pecado, cuando no es enfrentado, crece y nos consume. Pero también revela que incluso después de la caída, Dios sigue buscando al hombre, ofreciendo restauración y una nueva oportunidad. Yo estuve allí. Vi el rostro de Abel antes de cerrar los ojos. No había odio, solo sorpresa y paz. Vi el rostro de Caín después del acto. No había victoria, solo vacío. Y vi el cielo, silencioso, dolido, esperando que el hombre se diera cuenta del precio de su alejamiento. La historia de Caín y Abel sigue repitiéndose. Cada vez que dejamos que la envidia hable más alto que el amor, cada vez que el orgullo impide el arrepentimiento, cada vez que olvidamos que todos somos hermanos. Si esta historia te tocó de alguna manera, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal Jornada Sagrada, dale like a este video y deja un comentario diciendo lo que pensaste de esta narración. ¿Te gustó este formato? ¿Quieres que contemos más historias como esta? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con excelencia, emoción y verdad. Que Dios te bendiga. Y recuerda, siempre hay una elección entre la ira y el perdón. Nos vemos en el próximo episodio de la Jornada Sagrada.